Hola, buenas tardes a todos. Soy Peter, pasante del Doctor Carrillo Maravilla, y esa es nuestra sesión número 5 de las clases de bioquímica que estamos organizándoles para poder impulsar sus conocimientos sobre este tema tan importante, pero igual que ustedes puedan comprender las bases de temas importantes en endocrinología, en gastroenterología y sin duda alguna en urgencias. Y este es uno de esos temas, que es la vía de las cetonas. Para que ustedes puedan comprender a profundidad ese tema, es importante que ya hayan visto de forma completa todos los módulos de glucosa y los módulos que hemos visto hasta ahorita de lípidos. ¿Y por qué es importante esto? Porque las cetonas son una de las vías alternativas para recuperar energía, y cuando esta vía se descompensan, vamos a entrar a las ciudades cetonas como una forma de recuperación de energía. Entonces vamos a hablar sobre las hipoglucemias y cómo entra en rol aquí la cetoacidosis. Vamos a hablar sobre la cetogénesis, sobre el uso de las cetonas, que es la cetólisis. Vamos a integrar clínicamente la vía de las cetonas y qué pasa cuando se vuelve exacerbada, y unas breves conclusiones. Bueno, hasta aquí ya hemos visto que la glucosa es principalmente regulada por la insulina y por el glucagón. Y después de eso, tenemos vías de rescate para poder promover la gluconogénesis cuando se nos acaban nuestras reservas de glucógeno. Ya sabemos que el glucógeno es sintetizado a partir del estímulo de la insulina y es destruido para ser utilizado gracias al estímulo del glucagón. Hay un punto donde este glucógeno se nos depleta tanto del hígado como del músculo. Tenemos un poquito más de reservas de glucógeno en el hígado, y cuando ya no tenemos este aporte, vamos a tener que utilizar vías alternativas para poder generar glucosa. Esta es tanto de la gluconogénesis como la betoxidación, que es la formación de acetilcoenzimada a partir de la transformación de nuestros ácidos grasos en esta molécula que ya sabemos que es importante para que pueda juntarse con el citrato y así formar oxalacetato, y de esta forma poder entrar al ciclo de Krebs. Entonces, cuando la glucosa plasmática cae por debajo de 65 miligramos por decilitro, ya no tenemos nada de estímulo de la insulina, ya tenemos un aumento del estímulo del glucagón, empezamos a tener un estímulo adrenérgico que sabemos que también promueven este estado de gluconeogénesis, y también aumenta la beta-oxidación. Ya sabemos que la beta-oxidación va a generarse principalmente en el hígado. Entonces, aquí como les puse en esta última viñeta, en el hígado la betoxidación domina como fuente energética de acetilcoenzima A. Y esta acetilcoenzima A, cuando se forma de más, ya no va a entrar al ciclo de Krebs, va a entrar a la vía de las cetonas. Y esto ocurre cuando bajamos nuestra glucosa alrededor de menos de 65 miligramos por decilitro. Entonces aquí les hice una tabla para que vayamos contextualizando qué pasa a partir de cada uno de los niveles de glucosa y en qué tiempo empiezan a ocurrir. Por definición, una hipoglucemia en un paciente no diabético es aquel nivel de glucosa sérica menos de 50 miligramos por decilitro. En un paciente con diabetes, la hipoglucemia se considera en un nivel debajo de 70 miligramos por decilitro. ¿Y por qué es importante que esto lo contextualicemos? Porque debajo de eso, en un paciente que tiene resistencia a la insulina, perdemos totalmente el poco estímulo de insulina que pudieran tener y vamos a entrar a nuestras vías de rescate. Entonces, si en un paciente tenemos 6 horas de ayuno, que es usualmente lo que pasa de que cenan a que ustedes se despierten y comen su primer alimento, tenemos menos estímulos de insulina porque queremos que empecemos a estimular las vías alternativas de uso de energía. Y una de esas es la lipólisis. Ya sabemos que la insulina es antilipolítica. Esta lipólisis nos va a empezar a liberar nuestros ácidos grasos libres a partir de la destrucción del triglicéridos, como lo hemos visto en la clase pasada. Y estos ácidos grasos van a entrar a la gluconogénesis. A partir, porque ya sabemos que cuando hacemos la lipólisis, vamos a tener nuestra liberación de glicerol, y ese glicerol va a poder entrar a nuestra vía de gluconogénesis. Después de que tenemos otras 6 horas más de ayuno, ya en el rango entre 6 y 12 horas, empezamos a tener un aumento de la función adrenérgica y glucagón. Aquí ya más o menos nuestro paciente va a tener en 70 miligramos por decilitro. Aquí vamos a tener ya una lipólisis.
exacerbadísima, ya tenemos fuera el input de la insulina y aquí empezamos a tener ya estos cambios más prominentes de la glucogénesis para que se mantenga en ese rango, que no baje de los 70 miligramos por decilitro. Sin embargo, si seguimos manteniendo el ayuno otras 12 horas más, vamos a empezar a saturar nuestras vías del estímulo de adrenalina, glucagón. Ya destruimos todo el glucógeno que nos quedaba, entonces ya tenemos que empezar a hacer la betoxidación. Y aquí empezamos a tener todo nuestro mecanismo de lipólisis yéndose hacia la betoxidación, pero como le estamos exacerbando tanto, ya alrededor de los 65 a 70 miligramos por decilitro, toda esa acetilcoenzima que hemos estado formando entre las 6 a las 24 horas de ayuno se va a empezar a acumular. Y para poder utilizarlo, lo vamos a mandar a la vía de los cuerpos cetónicos. Cuando tenemos un paciente más de 48 horas de ayuno, vamos a empezar a tener el estímulo del cortisol. El cortisol se empieza a secretar cuando nuestro paciente está alrededor de 60 miligramos por decilitro de glucosa. En estos casos, vamos a tener como la betoxidación y la cetogénesis como las vías dominantes del metabolismo en nuestros pacientes. Entonces, en resumen, vamos a tener un poquito del estímulo de la insulina, ya si baja de los 70 miligramos por decilitro, vamos a tener mayor estímulo del glucagón y la adrenalina para promover de forma exacerbada la lipólisis. Ya sabemos que este tejido adiposo lo vamos a obtener la mayor parte de nuestro tejido graso subcutáneo y también en estados un poquito más patológicos de nuestra grasa visceral, nuestro tejido adiposo visceral. Cuando baja esta glucosa entre 70 a 65 miligramos por decilitro, vamos a tener un aumento exacerbado de la beta-oxidación y como se va a formar muchísima acetilcoenzima A, vamos a meter esa acetilcoenzima A nuestra vía de los cuerpos cetónicos. Ya para este punto ya no tendremos glucógeno que nos pueda ser utilizado para tanto como la gluconogénesis como nuestras pocas reservas hepáticas. Y ya cuando tenemos un paciente en más de 48 horas de ayuno, vamos a llegar en vías patológicas a menos de 65 miligramos por decilitro y estos pacientes van a empezar a tener un aumento exacerbado del cortisol. Usualmente se va a mantener en este plató, pero en pacientes que tenemos ya con alguna alteración adquirida o congénita, esas hiperglucemias van a bajar demasiado y estos pacientes requieren un abordaje especial para saber por qué está haciendo hiperglucemias, si ya sean hipoglucemias independientes a la insulina o alguna otro trastorno. Por ejemplo, en esos pacientes que son hipoglucémicos independientes a la insulina, puede ser que como en la clase que llegamos a ver de glucógeno, tengan algunas de las alteraciones asociadas a las enzimas que promueven la glucogenogénesis o en pacientes que tengan algún tumor. Por ejemplo, tenemos el estímulo del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 2, que en el síndrome de Deutsch-Potter, que es un síndrome paranoplásico, vamos a empezar a tener ese estímulo similar a la insulina, pero no por la insulina como tal, y vamos a tener hipoglucemias muy graves. Aquí les dejo esta tablita. Tenemos 70 miligramos por decilitro, empieza a bajar la insulina, disminuye la captación de la glucosa porque sabemos que la insulina es nuestra puerta de entrada de la glucosa a esos tejidos importantes. Entre 65 a 70 miligramos por decilitro vamos a tener el estímulo del glucagón y la adrenalina mucho más exacerbados. Ay, espérense, voy a quitar aquí este, ahí está. Entre los 60 y 65 vamos a tener el cortisol, que va a empezar a promover la proteólisis, que esto es un tema que vamos a ver más adelante, por eso no le hice tanto énfasis en las diapositivas pasadas. Y a pacientes que llegamos a los 50 miligramos por decilitro, y esto es un tema que para mí es importantísimo que ustedes consideren, vamos a empezar a tener alteraciones en el estado de alerta. Ya a partir de 50 miligramos por decilitro, nuestro cerebro va a empezar a tener impactos. Sabemos que el cerebro es un tejido glucosa privilegiado porque depende solamente del GLUT2. Entonces, puedes prescindir de la insulina. Sin embargo, si ya no tenemos nuestras hormonas contrarreguladoras que nos permitan obtener energía independiente de glucosa, vamos a tener ya nuestros niveles de glucemia disminuidos bajo del plató que usualmente se mantienen en personas que no tienen alguna de las alteraciones que les mencionaba y ya vamos a empezar a tener un compromiso grave. Dentro de la clasificación de la American Diabetes Association,
En pacientes que tienen hipoglucemia por diabetes, se va a clasificar en tres tipos. La tipo uno que va entre 70 a 60 a 54 miligramos por decilitro, la que es la leve. Después tenemos la moderada, que es menos de 54 miligramos por decilitro, pero sin síntomas neuroglucopénicos. Y a cualquier paciente que ya tenga síntomas neuroglucopénicos, independiente al nivel de glucosa plasmática, ya consideremos que es un paciente que tiene una hipoglucemia grave. Entonces, aquí es un resumen de la que ya hemos visto de nuestras vías principales de obtención de energía dependiente de glucosa, que es la glucólisis, y a partir de la glucólisis vamos a tener nuestro ciclo de Krebs y ya posteriormente nuestra fosforilación oxidativa. Vamos a tener a partir de nuestro glicerol y nuestros ácidos grasos sintetizados a partir de la lipogénesis, nuestros triglicéridos, pero sabemos también que el glicerol puede entrar a formarse gliceraldehído 3-fosfato para la gluconeogénesis, pero también estos triglicéridos cuando tenemos lipólisis, van a formar ácidos grasos, los cuales pueden entrar a betoxidación. La betoxidación, como vimos en la clase pasada, va a formar como producto final la acetilcoenzima para que entre el ciclo de Krebs. Pero cuando tenemos demasiada acetilcoenzima, vamos a cambiar, vamos a desviar todo nuestro metabolismo a, hacia las vías de las cetonas. Y hay tres cetonas que son súper importantes que ustedes memorizan de aquí en adelante, que las vamos a ver más a fondo. El ácido beta hidroxibutirato, el ácido acetato y la acetona. Hay una alteración importante que es importante que tomemos en consideración, que es la cetoacidosis diabética. Es importante que les quede muy claro que no porque una persona entre a la vía de las cetonas significa que va a entrar a cetoacidosis. La cetoacidosis es un estado patológico, donde hay demasiadas cetonas, las cuales van a estar haciendo como un reflejo de todo el estímulo de detoxidación que está ocurriendo en el cuerpo. Como no tenemos nada de insulina, usualmente en pacientes con diabetes tipo uno, vamos a entrar a un estado donde nuestra mayor parte del cuerpo, cuando llega a ver un estímulo muy chiquito de estrés, llámese infecciones o estados de mucho estrés, como puede ser un infarto agudo del miocardio, sepsis o choque, vamos a llevar al paciente a que se aumente de forma exacerbada el glucagón, adrenalina y el cortisol. Entonces, estos pacientes van a depender de las cetonas. Y como van para formas cetonas, vamos a tener que aumentar demasiado nuestros lipólisis. Y la lipólisis genera demasiados protones. Entonces, esta cetoacidosis es un reflejo de que no funciona la insulina y de que además estamos utilizando mucho las vías alternativas. Y una de las situaciones en las cuales la cetoacidosis se convirtió en un problema en las salas de urgencias fue durante la pandemia. Tenemos pacientes con diabetes, usualmente tipo uno y en algunos casos ya incluso diabetes tipo 2 que se infectaron, aumentaron estas hormonas controlreguladoras y estos pacientes llevaron a tener cetoacidosis. Si se dan cuenta, aquí tenemos nuestro piquito de pacientes con diabetes tipo 2 y vean cómo sube la incidencia de cetoacidosis en el contexto de la pandemia. Aquí creo que estamos teniendo la onda de la segunda ola del COVID, que fue por ahí de noviembre y febrero del 2021. Y vean cómo los pacientes con diabetes tipo uno pues se mantuvieron con la misma incidencia. Pero los de pacientes con diabetes tipo 2 como llegó un nuevo estímulo, ya incluso alteraciones en el acceso a medicamentos como la insulina o la atención a sus servicios y consultas de seguimiento, pues quedaron mucho más desprotegidos y era mucho más fácil que se descontrolara su diabetes. Entonces, los grupos cetónicos son, justo como lo hemos mencionado, una vía alternativa de energía que se forma a partir de los ácidos grasos y solamente la cetogénesis ocurre en el hígado. ¿Por qué es importante? Porque ya sabemos que es una de las vías que empiezan a tener predominancia cuando un paciente está entre 12 a más horas de ayuno, que es lo que les puse en esta tablita de acá, que es usualmente cuando nuestra glucosa plasmática está en un rango entre 65 y 70 miligramos por decilitro. Es importante también en pacientes que están haciendo ejercicio intenso, pacientes con diabetes mellitus descompensada, pacientes con las keto diets, que son súper interesantes. En paciente, ese es un tema muy aparte y me gustaría que el doctor Adrián Soto nos llegue a dar a nosotros una plática sobre eso, eh, porque son pacientes que pues dependen de la lipólisis para poder entrar en estas vías alternativas, pero no por eso significa que van a tener mayor riesgo cardiovascular. Eso es un tema muy interesante, que va más allá de esta clase.
Pero para entender este tema que me gustaría que les hable el doctor Adrián Soto, es importante que ustedes entiendan esta clase. Y las cetonas son una energía limpia para el cerebro, músculo y el corazón, ya cuando la glucosa es escasa. Y en pocas palabras, cuando ya no tenemos reservas de glucógeno. O un poquito de las esas diapositivas, a mí me interesa mucho que sepan química, química básica. Esta diapositiva ya la hemos visto demasiadas veces. Ya vimos cuando estuvimos hablando de los aldehídos, que son, pues ya sabemos de las moléculas que hemos llegado a hablar, de la glucosa es un aldehído, y las cetonas. Aquí, ¿qué es lo que hace que una cetona sea una cetona? Cuando tenemos un carbono unido con un doble enlace a un oxígeno y está unido a dos grupos prima. Un aldehído como la glucosa es un aldehído porque tenemos un carbono unido a un doble enlace de oxígeno y unido a un protón. Y del otro lado tenemos un grupo prima. Entonces, si se dan cuenta, aquí lo que todas estas moléculas hacen que sean una acetona es que este carbono, que es nuestro carbono principal, el carbono alfa, tiene un doble enlace con un oxígeno y aquí tenemos nuestros grupos primas. Perdón, perdón, me confundí. Este. Grupo prima, grupo prima. Aquí el grupo prima va a ser un oxígeno. Tenemos el beta-hidroxibutirato. Aquí tenemos nuestro carbono alfa. Aquí tenemos nuestro doble enlace de oxígeno, nuestro grupo prima, que va a ser también un oxígeno, nuestro otro grupo prima, que es otro carbono, y aquí nuestro carbono beta tiene un grupo hidroxilo. Si se dan cuenta la diferencia entre el acetato y el hidroxibutirato es que nuestro carbono beta, en lugar de tener un doble enlace con un oxígeno, tenemos un grupo hidroxilo. Y la acetona es una acetona full. Si se dan cuenta, es lo mismito. Tenemos nada más tres carbonos. Aquí tenemos nuestro carbono con nuestro doble enlace en oxígeno. Y tenemos nuestros dos grupos prima, que en este caso es un carbono con tres hidrógenos y aquí otro carbono con tres hidrógenos. Este nada más como es un repaso. En las fórmulas que son de esqueleto, no ponemos protones, se omiten. Entonces, si no tenemos aquí algo que explícitamente nos diga a qué está asociado un carbono, siempre es un hidrógeno. Entonces, aquí tenemos nuestras tres cetonas principales en la parte de la cetogénesis del cuerpo humano. Acuérdense, la acetona, carbono alfa, dos grupos prima, puede ser lo que sea, excepción en el aldehido, si tiene en nuestro carbono unido a un protón, eso automáticamente lo hace un aldehído, pero aquí le pueden poner lo que ustedes quieran. En todas estas ocasiones llega a ser un oxígeno, a excepción de la acetona, donde es otro carbono unido a tres protones. Nuestro carbono principal, nuestro carbono alfa, que es lo que le da el nombre a estas moléculas, está unido a un doble enlace con un oxígeno y la diferencia entre un acetato, perdón, y un beta hidroxibutirato es que nuestro carbono beta, justo como lo dice aquí la fórmula, beta hidroxibutirato, nuestro carbono beta, en lugar de estar unido en un doble enlace a un oxígeno, está unido a un grupo hidroxilo. Muy bien. Entonces, la citogénesis solamente ocurre en el hígado y va a ocurrir en la mitocondria. Esto va a ocurrir principalmente cuando tenemos beta oxidación y estamos formando demasiado acetilcoenzima A. Este es un resumen de la betoxidación, que es lo que vimos en la clase pasada. Ya sabemos que la betoxidación empieza a partir de nuestros ácidos grasos que entraron a la mitocondria y se dan cuenta en el proceso final para que podamos regenerar nuestro ácido graso, pero ya con dos carbonos menos, porque ¿dónde se van estos dos carbonos que perdió este ácido graso? Pues muy fácil. Los perdió en forma de acetilcoenzima A. ¿Ok? Aquí es importante que ustedes se fijen muchísimo en nuestras moléculas oxidativas, que aquí tenemos nuestro FAD, que aquí acordémonos, si se acuerdan del ciclo de Krebs, es el que se forma a partir de que cambiamos el fumarato al malato. Y aquí tenemos el NAD, que se va a reducir en NADH. Esos protones que están aquí son los que cuando tenemos cetoacidosis diabética, y eso vamos a ver un poquito más adelante, hacen que se convierta en un entorno ácido, porque estamos generando demasiadas de esas moléculas reducibles. Y todos estos protones van a aumentar la acidez del organismo.
Entonces aquí tenemos nuestro acetil coenzima A. Y si tenemos mucha beta-oxidación, vamos a saturar la mitocondria y en lugar de que pueda ser utilizado para el ciclo de Krebs, este acetilcoenzima A va a entrar a la cetogénesis. Muy bien. Entonces, cetogénesis. Tenemos dos grupos acetilcoenzima A. ¿Qué es lo que hace que algo sea un grupo acetil? Ya lo hemos visto previamente. Es que tengamos un carbono con un doble enlace a un oxígeno, que no es nuestro carbono principal, unido a dos grupos prima. Eso es lo que hace que nuestro grupo sea un grupo acetil. Déjenme ver si por aquí les agregué la tablita de los grupos acetilos, nada más para que lo podamos repasar, porque para mí es muy importante que justo les quede muy claro toda esta parte de la química básica de las cosas. La tengo acá, un segundito. Mm, abrir, CPC, examinar, ácidos grasos. Aquí está. Vean. Entonces aquí tenemos nuestro grupo acetil, nuestros dos grupos prima, pero en uno de esos va a haber un carbono terminal, que es un carbono unido a tres protones. Y el grupo acil va a ser alguno que va a tener grupos primas de lo que sea, lo que ustedes gusten y mande. Pero para que un grupo sea un grupo acetil, es que esté unido forzosamente el carbono que está con doble enlace de oxígeno tenga un enlace con un carbono terminal. Entonces, esta es nuestra famosa betoxidación. Nada más como ustedes ya saben y como lo hemos visto en la clase pasada, es un proceso que es estimulado por el glucagón, por la adrenalina. Vamos a meter nuestros ácidos grasos en la mitocondria gracias al shuttle de carnitina palmitol transferasa. Esta carnitina va a ser reciclada y vamos a tener toda nuestra betoxidación, que es formar trans delta 2 enoilcoenzima A, 3 hidroxiacilcoenzima A, beta cetoacilcoenzima A y después acetilcoenzima A y luego mandar estos ácidos grasos libres a un proceso de reciclaje. La betoxidación, nada más para que nos quede claro en los conceptos, vamos a tener nuestras moléculas reductoras. Aquí tenemos la que le decía que tuve un error de concepto, es cuando como invertimos el succinato al fumarato, que formamos FADH2, y después tenemos las moléculas reducibles, que son la NAD, que se reduce a NADH, tanto con la conversión del isocitrato al alfa-cetoglutarato y el alfa-cetoglutarato al succinilcoenzima A. Estas cuando se empiezan a acumular, especialmente por la parte de la betoxidación, es que vamos a crear un entorno ácido. Entonces, vamos a regresar a esta clase de cetonas. Entonces ya tenemos nuestros dos grupos acetilcoenzimadas. Si se dan cuenta, tenemos nuestro carbono con doble enlace de oxígeno unido a un carbono terminal y la enzima tiolasa, que también es una eh, acetilcoenzima transferasa, es el otro nombre en que la pueden encontrar, va a juntar a estas dos moléculas y va a liberar una coenzima A para que pueda ser reciclada en la mitocondria. Después tenemos nuestro acetoacetilcoenzima A y vamos a juntarlo con el otro acetilcoenzima A. Aquí vamos a tener estas dos moléculas cuando se juntan son el acetoacetilcoenzima A. Entonces, esa enzima que es la 3-hidroxi 3-metil coenzima A sintasa va a agregar a juntar un acetilcoenzima A extra a nuestro acetoacetilcoenzima A. Y vamos a formar esta molécula muy importante que vamos a estar viendo demasiadas veces en bioquímica, que es el beta-hidroxi beta-metil coenzima A, también conocido como 3-hidroxi 3-metil coenzima A. ¿Qué es lo que da que esta molécula tenga el nombre 3? Pues muy fácil. ¿Cuál de estos carbonos vemos que tiene un grupo hidroxi y un grupo metilglutaril? Pues nuestro carbono 3, que va a ser nuestro carbono beta. Primer carbono, segundo carbono, tercer carbono. Entonces, si se dan cuenta, primer carbono, segundo carbono, tercer carbono.
Entonces, lo que pasó para que esa molécula se haya convertido en esta molécula es que el tercer carbono del acetoacetil. Vamos a agregarle nuestro grupo metilbutaril y vamos a agregarle un grupo hidroxi. Entonces tenemos esta bella molécula que es la beta hidroxi beta metil glutaril coenzima A, que vamos a resumirla como HMG-CoA. Esta HMG-CoA se va a convertir en nuestro primer cetona, que es el acetocetato, gracias a la HMG coenzima aliasa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta beta beta metilglutaril y el acetato? Que perdió completamente nuestro grupo acetilcoenzima A. Ya sabemos que el acetilcoenzima A tiene una coenzima A y tiene dos carbonos. Entonces, la diferencia entre esta y esta, principalmente, es que tiene dos carbonos menos, tiene coenzima A menos, y además formamos que tuviera un grupo de cetonas en nuestro carbono alfa. ¿Cuál es nuestro carbono alfa? Es este de acá. Aquí tenemos nuestro, que es lo que hemos visto en las diapositivas previas. Tiene un doble enlace de oxígeno y dos grupos prima. Que aquí lo que lo va a hacer característico es que uno es un oxígeno terminal, bueno, un grupo hidroxilo terminal, y otro es otro carbono, que es lo que vemos acá. Este menos lo que significa es que va a ser potencialmente, en el esquema de Bronsted-Lowry, va a ser potencialmente una base. Es lo que se llama una base conjugada. Esta molécula como tal no va a ser sintetizada en su forma acídica. Lo que fuera su forma acídica es que este grupo tuviera OH. Entonces, ¿qué es lo que hace que sea un ácido en Bronsted-Lowry? Es que ese hidrógeno se disocie y se llegue a entrar al intersticio y va a aumentar la acidez de nuestro soluto, digo, de nuestra solución. Pero cuando sintetizamos una molécula en su base conjugada, es que este oxígeno tiene el potencial de recibir esos protones que se encuentran en la solución, así disminuyendo la acidez de nuestra solución. Entonces, el acetoacetato como tal no se forma como si fuera un ácido, se forma en su forma, vaya la redundancia, de base conjugada. Entonces, el acetoacetato va a perder de forma espontánea un dióxido de carbono y va a formar nuestra acetona, que es esta de acá. Si se dan cuenta la diferencia entre el acetoacetato y la acetona, es que tiene dos oxígenos de menos y un carbono menos. ¿Y cómo se va eso? En forma de dióxido de carbono. ¿Cómo se va el dióxido de carbono en el cuerpo? Exhalando. ¿Y cómo se va la acetona del cuerpo? Exhalando. Entonces, la acetona usualmente no la vamos a encontrar en suero. Si queremos medir a un paciente sus niveles de cetonas, no vamos a poder medir la acetona porque esta ya fue exhalada. Y esta, cuando un paciente está en cetoacidosis, es la que da un olor característico a afrutado. Yo la verdad es que no he tenido la oportunidad de verlo en vivo, pero tiene todo el sentido del mundo porque las acetonas tienen esa característica, algo afrutado. El acetoacetato va a recibir un protón de nuestros grupos, nuestras moléculas reducibles NADH. Entonces, gracias a nuestra enzima beta-deoxibutirato deshidrogenasa, vamos a formar el beta hidroxibutirato. Entonces aquí nuestra NADH le da a este oxígeno en nuestro carbono beta un protón y así vamos a formar beta hidroxibutirato. Tanto el beta hidroxibutirato como el acetato sí son cetonas que pueden ser medidas en el cuerpo. Pero para que el beta hidroxibutirato pueda ser sacado del cuerpo, se debe convertir de regreso a acetoacetato y son secretados en la orina. Entonces, si nosotros medimos cetonas en orina, no vamos a medir beta-hidroxibutirato, porque esa no se secreta en la orina. Solamente vamos a poder medir acetoacetato. Resumen, mitocondria. Vamos a juntar dos moléculas de acetilcoenzima A. Aquí hay una molécula que es fundamental, que es nuestra molécula limitante. ¿Qué se refiere a que es la limitante?
que si tenemos mucho o menos de eso, con lo que vimos en la primera clase de química, que es el principio de Le Chatelier, es que nuestra reacción va a tener tendencia a formar más producto, que son estas cetonas, o formar más reactantes, que son los acetilcoenzima A. Nuestra enzima que va a definir este proceso es la 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima A sintasa. Esta molécula beta-hidroxi-3, beta-hidroxi-beta-metilglutarilcoenzima A, que la vamos a resumir como HMG coenzima A, no solamente va a ser dependiente de la cetogénesis, como lo vamos a ver en diapositivas más adelante, puede entrar a otro tipo de reacciones, por eso es limitante. Cuando ya formamos demasiado 3-beta-hidroxi, 3-metilcoenzima A, vamos a formar cetonas. De esta, la principal es la acetoacetato. Este cetoacetato puede perder de forma espontánea dióxido de carbono y vamos a exhalar acetonas. Pero si a esta molécula de acetoacetato la reducimos dándole un protón, pero recuérdense, oxidation is a loss, reduction is a gain, vamos a formar beta-hidroxibutirato. Este es un resumen de todo lo que hemos hablado. Se los dejo para su posterior consulta. Acá me refería que la beta-hidroxibeta metilbutyrilcoenzima A no solamente es una molécula dependiente de la cetogénesis, es lo siguiente. Cuando a esta molécula, en lugar de ponerla a reaccionar con una HMG coenzima A liasa y la metemos con una HMG coenzima A reductasa, vamos a entrar a la vía del mevalonato. Y esta vía del mevalonato es esencial porque es la vía por la cual el cuerpo va a formar colesterol. Y acordémonos que este es un proceso que ocurre en el citoplasma. El colesterol, todo esto, ya sabemos que es algo que ocurre en el hígado. Entonces, ese colesterol va a entrar a mil y un reacciones, las que ustedes gusten y manden. Puede ser transferido a nuestras moléculas, a nuestras lipoproteínas, especialmente la lipoproteína de baja densidad, que no está LDL, al poner el colesterol con una apoproteína B, o este colesterol lo podemos mandar a las diferentes capas, para que podamos hacer nuestra esterobiogénesis y así podemos crear nuestras diferentes hormonas esteroideas, que ya sabemos que es la aldosterona, el cortisol y nuestras moléculas, nuestras hormonas dependientes de dihidroepiandrosterona. Entonces, esta 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima A va a ser nuestra molécula que o puede entrar a la vía de las cetonas a través de la HMG coenzima A liasa, o puede entrar a nuestra vía del mevalonato a través de la HMG coenzima A reductasa. Y aquí damos por un dato que les quiero aventar, esa enzima es inhibida por las estatinas. Entonces ahí se los dejo como el dato de aquí. Esa es súper importante. Y ya esto de aquí para aquí afuera, que es algo que hemos visto antes, que es nuestra lipogénesis. Ya sabemos que tenemos citrato, que gracias al estímulo de la acetilcoenzima carboxilasa, que es estimulada por la insulina, vamos a formar malenilcoenzima A, y este malenilcoenzima A es branched, ahorita se me viene el término ramificado, para formar ácido palmítico. Y este ácido palmítico va a poder ser utilizado para formar triglicéridos. Bueno, aquí les dejo énfasis que nuestra etapa limitante es la 3-metilglutarilcoenzima A sintasa. Aquí está una diferencia de las vías. Cuando a esta le ponemos reductasa, vamos a entrar a las vías del mevalonato para formar colesterol, pero cuando a esta le metemos liasa, vamos a formar nuestras cetonas. Aquí es importante, y esto es un dato que les quiero dejar, el magnesio y el manganeso son uno de los metales importantes para que muchas enzimas funcionen. Entonces, si tenemos un paciente con hipomagnesemia, que es una característica que puede llegar a ocurrir en pacientes que tienen enfermedad hepática, en pacientes que tienen enfermedades del calcio, vamos a poder tener hipomagnesemia y también vamos a alterar estas vías. Entonces, diapositiva, de resumen, vamos a formar tres cetonas, acetoacetato. Cuando a este acetoacetato lo reducimos, vamos a formar beta-hidroxibutirato.
Y cuando este acetoacetato pierde de forma espontánea dióxido de carbono, vamos a exhalarlo en forma de acetona junto con este dióxido de carbono. Y así es como integramos todas las vías que hemos visto en bioquímica hasta este punto. La glucólisis, la lipogénesis, el ciclo de Krebs, o también conocido como el ciclo del ácido cítrico. Aquí abajito tendríamos nuestra oxidación fosforilativa. Aquí tenemos nuestra lipólisis, que nos va a dar sustrato para hacer beta-oxidación. Y esta beta-oxidación, cuando tenemos demasiada acetilcoenzima A, vamos a entrar a la vía de las cetonas, que nos va a formar a nuestras tres cetonas importantes. Dos de ellas solamente son medibles en la sangre y solamente una de ellas, que es el acetoacetato, va a ser medido en orina. Ya tenemos cetonas. ¿Cómo las vamos a utilizar? Los tejidos que van a utilizar estas cetonas van a ser músculos, tanto músculo estriado como el corazón, el riñón y el cerebro. Todos estos son capaces de convertir las cetonas en acetilcoenzima A. Aquí hay dos enzimas que son clave: la beta-hidroxibutirato deshidrogenasa y la acetoacetato coenzima A transferasa. Esta no se encuentra en el hígado. Si se dan cuenta, el hígado no tiene uso de cetonas. El hígado las produce, pero no las utiliza. Esto nos va a formar acetilcoenzima A, el cual va a poder ser ingresado al ciclo de Krebs. Entonces, veámoslo en un poquito de razón. Aquí tenemos nuestra nuestro beta hidroxibutirato, que gracias a la deshidrogenasa vamos a poder reducir a nuestra NAD. Aquí ya tenemos nuestro acetoacetato. Este acetoacetato, gracias a esta enzima que es la OXCT1, vamos a poder formar este acetoacetato coenzima A, que la diferencia entre el acetato y el acetato acetilcoenzima A es que este ya tiene un coenzima A que viene gracias al succinil coenzima A. Si se dan cuenta, todo esto ocurre en la mitocondria porque cada uno de esos reactantes son dependientes de la mitocondria. ¿Y por qué sabemos eso? Porque son moléculas que hemos visto en el ciclo de Krebs. Este acetoacetato coenzima A se junta gracias a la ACAT1 con otra coenzima A para formar acetilcoenzima A, y para que podamos nosotros entrar al ciclo de Krebs, pues lo vamos a juntar con el citato y así vamos a formar oxalacetato. Ya que ya tenemos las dos vías que hemos visto. Aquí tenemos a la quiolasa, que ya les había dicho que es también conocida como la acetilcoenzima A transferasa. La van a poder ustedes encontrar como ACAT1. Si se dan cuenta, la tenemos tanto en la citogénesis como en la cetolisis, pero la que es esencial para que podamos usar cetolisis es la acetoacetato coenzima A transferasa, que la pueden encontrar con diferentes nombres. La pueden encontrar como la Scott o la OCT1. Yo, en la mayoría de los libros que he leído, la he encontrado como la OXCT1. Y esta OXCT1 nos va a poder juntar a nuestro acetoacetato con un grupo de coenzima A al utilizarlo a partir de la succinil coenzima A. Entonces, resumen, la cetolisis solamente va a ocurrir en músculos, tanto estriado como músculo de corazón, en el riñón, el cerebro. No va a ocurrir en el hígado porque el hígado no tiene esta SCOT, que les dije que yo la he encontrado más como OXCT1, como sale en este diagrama, pero se les dejé en SCOT porque así es en el paper que les mandé de lectura complementaria. Vamos a tener enzimas que son compartidas entre la citogénesis y la cetolisis, que es la acetilcoenzima A transferasa, también conocida como ACAT1, y el producto final de la cetolisis es poder generar acetilcoenzima A que pueda entrar al ciclo de Krebs al unirse al citrato. Este es un diagrama muy bonito que encontré de un paper de la American Heart Association, en el cual tenemos todo lo que ya vimos. Aquí tenemos a nuestros triglicéridos que van a entrar a la mitocondria gracias a nuestro shunt de la CPT1, que es de carnitina. Aquí tenemos nuestra acetilcoenzima A, que va a entrar a betoxidación. Nuestra betoxidación va a formar acetilcoenzima A,
que usualmente va a ser ingresada al ciclo de Krebs, pero cuando formamos demasiado acetilcoenzima A, vamos a juntarlo con la tiolasa, que la tiolasa puede ser conocida también como ACAT1, y esa tiolasa nos va a formar acetilcoenzima acetoacetato, acetilcoenzima A, que va a tener que perder este grupo de, en lugar de perder, añadirse más carbonos para formar 3-metilglutílico A gracias a nuestra enzima de 3-hidroxi-3-metil coenzima A sintasa, que esta es esencial en el hígado para que nosotros podamos hacer cetogénesis, que como los dije en diapositivas previas, es nuestra enzima limitante, y a través de la HMG liasa vamos a formar acetoacetato. Este acetoacetato va a ser reducido gracias a la NADH que se encuentra en la mitocondria y vamos a formar beta hidroxibutirato. Este beta-hidroxibutirato se propone que puede salir de la mitocondria gracias a un shunt que se llama MST1 entre la circulación, tanto acetoacetato como beta-hidroxibutirato. Ya sabemos que las cetonas son exhaladas, entonces no van a entrar a ese proceso de cetólisis. Van a ingresar a las mitocondrias, por ejemplo, cardíacas. Aquí tenemos nuestra beta-hidroxibutirato que va a ser oxidado en acetoacetato. Aquí tenemos a nuestra SCOT o OXT1 que es nuestra acetoacetato coenzima A transferasa. Vamos a formar acetoacetato coenzima A. Este, gracias al estímulo de la tiolasa, que también se encuentra en el hígado, ya sabemos que se comparten entre cetogénesis y cetólisis. Vamos a formar acetilcoenzima A y este va a poder entrar al ciclo de Krebs. Entonces, esa imagen es importante que ustedes la tengan en mente. Y aquí explica por qué solamente estas dos cetonas las vamos a poder encontrar en suero. Porque son las únicas que van a circular al cerebro, al riñón, al músculo estriado y al corazón para poder hacer cetólisis. Ese diagrama es un resumen muy conciso de la cetólisis. Aquí tenemos nuestra OXT1, también conocida como SCOT. Tenemos nuestra tiolasa, también conocida como ACAT1 o acetilcoenzima A transferasa. Y aquí tenemos nuestras acetilcoenzima A. ¿Cuáles son las hormonas que van a promover cetogénesis? Ya lo sabemos, la cetogénesis va a empezar a ser estimulada en pacientes que tienen menos de 65 miligramos por decilitro de glucosa. Cuando tenemos esos niveles bajitos de glucosa, vamos a tener estímulos de las hormonas contrarreguladoras de la insulina. Llámese glucagón, llámese adrenalina y noradrenalina. El cortisol empieza a actuar un poquito más abajo, menos de 65 miligramos por decilitro. Vamos a tener a nuestras hormonas tiroideas y la insulina en estados activos va a inhibir la cetogénesis. El glucagón nos va a estimular la cetogénesis al llevar a nuestro organismo a detoxidación y así estimular la acumulación de acetilcoenzima A. ¿Cómo lo va a lograr el glucagón? Al estimular la síntesis de CPT1 y activar, ¿y eso cómo lo va a lograr? A través de la PKA. Esta PKA ya sabemos que es uno de los estímulos que va a generar el receptor del glucagón. El glucagón es un receptor asociado acoplado a proteína G de tipo S. Entonces, el mecanismo final de su señalación intracelular pues, es activar la PKA. La adrenalina y la noradrenalina van a estimular nuestra lipasa sensible a hormonas en los adipocitos y vamos a generar demasiados ácidos grasos que puedan ser sustratos para formar acetilcoenzima intrahepática gracias a la detoxidación. El cortisol va a ser lo mismo, tanto con en lipólisis, que es el efecto colónico, como el catabolismo proteico, que es un tema un poquito más allá de esta clase. Las T3 y T4 van a hacer sinergia con el glucagón para aumentar la expresión de enzimas oxidativas y así formar beta-oxidación, que todas las enzimas oxidativas pues son las que hemos visto en esos diagramas de acá, que van a ser la acilcoenzima deshidrogenasa, la L-hidroxiacilcoenzima deshidrogenasa, etcétera. Y la insulina va a ser el efecto opuesto. ¿Cuál es el efecto opuesto a la beta-oxidación? La lipogénesis.
¿Y cuál es la enzima clave, la enzima determinante de la lipogénesis? La acetilcoenzima A carboxilasa. Esta nos va a generar malonilcoenzima A y este malonilcoenzima A, cuando se empieza a acumular, va a inhibir a la CPT1. Sin ese shunt mitocondrial no podremos meter ácido graso a la mitocondria. Entonces este malonilcoenzima A va a poder ser ramificado para formar palmitato. Entonces, aquí esto es nuestro proceso de la lipólisis. Aquí tenemos nuestra lipasa sensible a hormonas, que ya hemos visto que es estimulada por nuestras hormonas contrarreguladoras, llámense las hormonas adrenérgicas como el glucagón. En el hígado, el glucagón va a fosforilar la glucogenosintasa, que, bueno, la fosforilación, no quiero que ustedes nada más piensen fosforilación como activación. La fosforilación también puede inhibir, que es el caso del glucagón. Puede fosforilar también la fosforilasa quinasa, que es esta de acá, la pKa, y esta pKa va a activar la glucógeno fosforilasa. Y esto va a estimular la glucogenólisis, que ya sabemos que tenemos reservas limitadas de glucógeno en el hígado y en el músculo. Y vamos a inhibir también a la acetilcoenzima carboxilasa para que todo nuestro organismo pueda tener tendencia a la lipólisis. Vamos a tener una activación muy exacerbada de nuestra lipasa sensible a hormonas para poder predeterminar 100% de lipólisis. Y en el músculo cardíaco, la adrenalina también va a fosforilar canales de calcio para aumentar su contractilidad, ¿no? Entonces, eso es algo que también hace esas hormonas contrarreguladoras, porque queremos también que nuestro corazón funcione. Aunque ya no tengamos dependencia a la glucosa, vamos a generar sustratos para que pueda mantener su función vital, que en este caso van a ser las cetonas, y además ya sabemos que la adrenalina, gracias a sus receptores acoplados a proteína G de tipo S, que se encuentran de tipo beta 1, vamos a estimular a nuestros canales de calcio. Perdón, de tipo Q, una disculpa. Aquí está, es todo esto a mí me encanta, que es la bioquímica. Tenemos nuestro receptor del glucagón, que es un receptor acoplado a proteína G, S alfa. Esta va a estimular a la adenilatoxiclasa. La adenilatoxiclasa va a aumentar nuestros niveles intracelulares de AMP cíclico. El AMP cíclico va a aumentar a la fosforilazo sinasa. Esta fosforilazo sinasa nos va a inhibir la síntesis de glucógeno y además nos va a estimular nuestra gluconogénesis. Muy bonito todo, se me pregunta. Esto es un resumen de todo lo que hemos visto. Ya sabemos que la cetogénesis va a ser estimulada por ayuno, por ejercicio intenso, y aquí un punto importante para mí que ustedes consideren: pacientes con diabetes mellitus descompensada, que no vamos a tener una formación masiva de cetonas y así llegar a cetoacidosis. La cetoacidosis es un estado donde tenemos mucho estrés en el cuerpo. Estrés no me refiero al estrés psicológico, me refiero a estrés adrenérgico, estrés de cortisol y estrés de glucagón. Entonces, en esas circunstancias, como en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, no vamos a tener insulina. Entonces, todo nuestro cuerpo va a entrar a un aumento de nuestras hormonas contrarreguladoras, las cuales van a aumentar la lipólisis. En efecto, va a aumentar los nefas, que ya sabemos que son los non-stratified fatty acids. Vamos a formar muchísimo glicerol, que glicerol va a entrar a nuestro proceso de la glucólisis al formar gliceraldehido 3-fosfato. Déjenme regreso de volada. Vamos a tener que toda esa lipólisis nos va a dar ácidos grasos que van a entrar a la vía de las cetonas. Entonces vamos a formar muchísimas cetonas, pero como estamos teniendo demasiada lipólisis, que como ya lo vimos, va a formar demasiado NADH y FADH, todos esos protones, que se forman gracias a la lipólisis y que se forman gracias a la betoxidación, nos va a llevar a un estado de acidez. Recuerden que las cetonas por sí mismas no son ácidas, son bases conjugadas. Este oxígeno en nuestro carbono alfa va a tener tendencia a recibir los protones que se encuentran en una solución. Y eso, de acuerdo a Bronsted y Lowry, los hace básicos. Tiene el potencial de ser ácido. Si este oxígeno se junta con un protón, vamos a conformar un grupo carboxilo y eso es lo que haría que esa molécula fuera ácida. Pero como tal,
la cetogénesis la forma como su base conjugada, no como su ácido. Lo que hace que haya cetoacidosis como tal no es la acumulación de las cetonas, es todo lo que hay arriba, tanto la lipólisis como la beta-oxidación. Y en estos pacientes que llegamos a tener con cetoacidosis, van a tener más de 200 miligramos por decilitro de glucosa. Estamos formando cetonas a pesar de tener hiperglucemia. Vamos a tener demasiado beta-hidroxibutirato, que ya sabemos que es medible en sangre, más de 3 milimoles por litro, o vamos a poder medir acetoacetato en la orina con de estos tiras reactivas. Y vamos a tener acidosis metabólica, que es un tema fuera de esta clase, pero en pocas palabras, lo que nos está queriendo decir es de que estamos acumulando ácidos dependientes al riñón y vamos a tener una disminución del bicarbonato. ¿Por qué? Porque este bicarbonato va a tener una tendencia a acumular todos los hidrógenos que se encuentran disueltos en la sangre. Estos protones que se forman a partir de la lipólisis y de la beta-oxidación. Entonces nuestro bicarbonato, que es una base, va a recibir todos esos protones y así va a formar ácido carbónico y por lo tanto vamos a tener una depresión del bicarbonato. Eso es un estado muy grave, tiene una mortalidad bajita, porque ya sabemos cómo tratarla, pero en la pandemia de tener una mortalidad del 1%, la cetoacidosis llegó a tener una mortalidad hasta el 15%. Y todo esto se define a partir de entender cetogénesis y cetólisis. Aquí está un poquito de lo que yo les hablaba. El beta-hexubutirato y el acetoacetato no son ácidos por sí mismos, son su base conjugada. ¿De dónde vienen los demás protones? De la lipólisis. Viene de la activación de los ácidos grasos. Viene de la betoxidación. Y viene de un proceso más mitocondrial, que es la biosíntesis de la coenzima A. Aquí está, esto de aquí ya ustedes lo identifican, esta es nuestra betoxidación. Aquí tenemos los protones que da la FADH y los protones que nos da la NADH. Aquí tenemos nuestro proceso de la lipólisis. Aquí tenemos que nuestras lipasas, para poder hidrolizar nuestros enlaces de el glicerol con los ácidos grasos, que son dependientes de un oxígeno, para que este oxígeno lo podamos romper, que es este oxígeno que encontramos aquí, este de acá, este de acá y este de acá, vamos a tener que hidrolizarlos. Entonces vamos a meter agua y se van a liberar tres protones. En realidad, estos ácidos grasos van a tener en un principio los protones que les dio el agua, pero los van a perder, porque estos se van a comportar como eso, se van a comportar como ácidos. Entonces, a pesar de que la lipólisis nos forma un glicerol y nos forma tres ácidos normales que tendrían aquí nuestro grupo hidroxilo, que son los que los señalo, bueno, nuestro grupo carboxilo, perdón, que es lo que les señalo con circulitos amarillos. Al momento de entrar a la circulación, se van a disociar y van a perder esos protones, van a dar esos protones a la sangre. Y eso es lo que hace que se formen ácidos. Entonces, ¿de dónde vienen los protones en la cetoacidosis? De nuestra beta-oxidación y de nuestra lipólisis. Tenemos mucha activación de la lipasa. Aquí ya sabemos que pues, sería nuestra lipasa dependiente de hormonas, porque estamos teniendo estímulo del glucagón y de la adrenalina. Y aquí es nuestro rompimiento de nuestros grupos éster, que lo vamos a hacer a partir de la hidrólisis. Vamos a formar ácidos grasos y al momento de estar en circulación, estos grupos carboxilos van a perder sus protones y por eso esta reacción nos la simplifican así. Por eso esos protones no los ponen en la molécula. Por eso no los dibujan acá, los ponen acá, porque el ácido graso lo va a perder tan rápido ante la circulación. La cetoacidosis alcohólica es otro proceso. Puede ocurrir en pacientes con cetoacidosis diabética, pero es un ente aparte. ¿Qué pasa cuando tomamos mucho alcohol? Cuando tomamos mucho alcohol, vamos a formar mucho acetilaldehído y vamos a formar mucho acetoacetato. Esta reacción va a formar demasiado NADH. Usualmente los pacientes que tienen cetoacidosis alcohólica están en ayuno. Y ya tuvimos muchas diapositivas previas para ver qué pasa cuando tenemos un paciente que entra en ayuno. ¿Qué pasa? Vamos a tener un aumento de la beta-oxidación y vamos a tener un aumento de la lipólisis. Vamos a formar demasiada acetilcoenzima A.
Y además, no solamente el ayuno forma acetilcoenzima A, este acetato que se forma a partir del consumo nocivo de alcohol nos va a formar también más acetilcoenzima A. Entonces vamos a cambiar nuestro metabolismo de pasar acá, que sería nuestra ciclo de Krebs. Vamos a entrar a nuestra parte de las vías de las cetonas, vamos a formar acetoacetato y además como tenemos demasiados NADHs en la circulación, estos van a entrar a formar más beta-hidroxidato. Entonces es un ciclo vicioso. Estamos formando demasiado acetilcoenzima A porque estamos en ayuno y además estamos formando demasiado acetilcoenzima A porque tomamos mucho alcohol. Y el alcoholismo va a formar demasiado NADH. Vamos a aumentar la proporción NADH-NAD. Y todo este NADH, para que pueda ser reutilizado, va a donar todos sus protones para poder reducir el acetoacetato en beta-hidroxibutirato. Entonces, todo esto en su cúmulo está creando un entorno ácido, dependiente de cetonas, depletado de glucosa, con mucha betoxidación. Por eso estos pacientes que entran en ayuno y que además se la pasaron tomando demasiado, van a entrar en un proceso que se llama cetoacidosis alcohólica. Y también, y no es raro, los pacientes con cetoacidosis alcohólica también van a ingresar con un cuadro de cetoacidosis diabética. Este es un poquito, se los dejo a su posterior revisión, que es todo lo que le sale de la cetosis alcohólica. Además, un paciente que tiene consumo crónico de alcohol va a dañar no solamente su hígado, va a dañar su intestino, va a dañar la mucosa intestinal. Y esto nos va a depletar de tiamina. La de tiamina, acuérdense que es la vitamina B1. La tiamina es un cofactor esencial tanto en nuestro proceso de la acetilcoenzima, de la formación de la acetilcoenzima a partir del piruvato, como del ciclo de Krebs. Vean, la timina es un cofactor de la piruvato deshidrogenasa y también es un cofactor de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Entonces, si además tenemos un paciente que ya de por sí está entrando en un periodo de cetonas, y además ya tiene deficiencia de vitamina, de por sí este paciente naturalmente no va a poder entrar al ciclo de Krebs porque sus enzimas de por sí no van a funcionar. Entonces vamos a tener que todo su metabolismo va a desviarse a la vía de las cetonas, va a desviarse a la betoxidación, va a desviarse a la lipólisis porque no tiene mitocondria funcional para poder generar ATP. Y eso es lo que pasa y por eso la cetoacidosis alcohólica es demasiado grave. La deficiencia de vitamina también nos puede causar encefalopatía de Wernicke, es confusión, ataxia, oftalmoplegia. Esto ocurre porque la deficiencia de glucosa en nuestro mesencéfalo y en el tallo encefálico, pues va a generar que haya disfunción neurológica, disfunción neuronal. Entonces, pues vamos a llevar que estos pacientes puedan desarrollar esas alteraciones. Posteriormente la deficiencia de vitamina y como ya lo hemos visto, la deficiencia del uso energético de la glucosa va a poder generar también alteraciones en los cuerpos mamilares, que es, no, la encefalopatía de Korsakov. Y en conjunto, si un paciente tiene encefalopatía de Wernicke como encefalopatía de Korsakov, pues vamos a formar el síndrome de Wernicke. Ese es un resumen de todo lo que hemos hablado. Conclusiones. La de las cetonas es un mecanismo esencial de supervivencia, especialmente en pacientes que ya están haciendo hipoglucemias. Su desregulación lleva a trastornos graves como la cetoacidosis diabética, la cetoacidosis alcohólica o pacientes que pueden tener las dos. Y entender su bioquímica permite comprender terapias actuales. Un paciente que tiene cetoacidosis va a depender sí o sí de insulina. Va a depender sí o sí de que le demos líquidos, porque un paciente que tiene cetoacidosis va a perder demasiada orina, se va a deshidratar. Entonces, por eso requiere líquidos. Un paciente que tiene cetoacidosis alcohólica no solamente va a depender de la insulina, va a depender de que le infundamos tiamina para que pueda funcionar su mitocondria. Un paciente que se intoxicó de lo que ustedes gusten y manden y está en coma, lo más probable es de que se haya intoxicado con alcohol. Entonces tenemos lo que se llama el bundle de coma y ahí incluye a la tiamina.
Y sabemos que la dieta cetogénica en epilepsia refractaria son buenas porque le da al cerebro sustratos para que pueda funcionar apropiadamente. Esto fue la vía de las cetonas, es un tema fascinante. Con eso integramos todo lo que ya sabemos de glucosa, todo lo que ya sabemos de lípidos y ahorita, ¿qué pasa cuando se descompensa? Muchísimas gracias y quedo pendiente de dudas o comentarios que ustedes tengan.